Es evidente que ahora con este inicio de año y esta cuesta, lo que le llaman la cuesta de enero, quizás para muchos es pesada y a veces podríamos pensar que esta cuesta comenzó desde hace como 2 años por todo lo que se ha vivido y sin considerar la pandemia como algo especial, porque simplemente los problemas, las situaciones difíciles son siempre, pues sí, se ha recrudecido y para muchos ha sido cansado. ¿Quién está cansado, mis hermanos? Vamos a ser honestos, ¿quién está cansado? ¿Quién se siente agobiado? ¿Quién se ha sentido como que ya quisiera que las cosas cambiaran? Pues hoy vamos a aprender un poquito de esto, mis hermanos. Vamos a poner por título esta enseñanza, Descansar en el Señor. ¿Quiere usted descansar en el Señor? Yo creo que sí. Lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 28. ¿Ya tiene Mateo 11, 28? Dice, voy a usar la versión Reina Valera actualizada del 2015. Sígame en la versión que usted tenga ahí delante suyo. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. De manera casi natural, cuando leemos estos versículos, nos estamos imaginando que el Señor está hablando de el cansancio físico, así como que inmediatamente nos proyectamos al agotamiento, a esa parte, ¿verdad?, que pues todos tenemos que pasar. Sin embargo, si usted se da cuenta, el contexto no habla nada más de un cansancio físico. Sí habla de trabajar, pero también habla de hallar descanso en el alma. Esto nos indica que hay muchas formas de cansancio y hoy vamos a tratar de entender qué representa el cansancio y por qué necesitamos descansar, porque necesitamos descansar. ¿Sabía usted que el Señor descansó después del 6º día? Él nos indica que hay un momento para descansar. Porque una característica propia de la naturaleza del hombre precisamente es cansarse. O sea, no existe alguien que no se canse. ¿Quién podría estar ajeno a esta condición? Si yo pregunto, como hace rato dije, ¿alguien se siente cansado? Pues a lo mejor alguien dijera, pues no, yo ahorita no me siento cansado. Pero si pregunto, ¿se ha sentido cansado algún día? ¿Qué responde? Es evidente. Sin embargo, el cansancio o el agotamiento físico es el más común que conocemos. ¿Por qué es el más común? Porque es el más evidente. O sea, se nota cuando alguien está cansado, pero también se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, ¿quién ha estado cansado por una mala relación? ¿Sí sabe lo que es una relación tóxica? Que ahora se habla mucho de eso. ¿Usted cree que una mala relación cansa o no cansa? Claro que cansa. Y no empiecen a proyectarse, ay sí, mi esposa, mi suegra, No, espérese, no empiece usted a ponerle remitente, no. Pero una mala relación sí cansa, cuando no se sabe sobrellevar. Una situación económica delicada, ¿cansa? Evidentemente cansa. Y quisiéramos descansar. Ahora, muchas de estas formas de cansancio, ¿quién cree que las provoca? Uno mismo. Uno mismo puede provocar que una relación se constituya en mala y canse, o también uno mismo puede hacer que una situación económica se torne delicada y nos canse, ¿verdad? También se puede uno cansar después de haber tomado una mala decisión que puso en riesgo, por ejemplo, la estabilidad del hogar o alguna situación en la casa, en la relación, y esa persona pues reconoce que se equivocó, reconoce que por su causa, que por lo que decidió, las cosas no son tan buenas, están yendo mal.
y se arrepiente y está esforzándose por sacar adelante la situación. Pero hay alguien que está recordándole: por tu culpa estamos así. Por esto que tú decidiste, estás como estás. Usted sabe de esas personas que se la pasan así como martillito, que dicen cuchillito de palo, ¿verdad? No mata, nomás taranta. Bueno, ¿cansa eso? Sí cansa. Y hasta uno dice: oye, pues si estoy tratando de salir adelante, o sea, ya hasta te pedí perdón. Bueno, eso cansa. También está el agotamiento mental, por ejemplo, debido a algún problema que afecte moralmente, emocionalmente, y esto lleva a la persona a ese terrible terreno de la ansiedad, la depresión, el desánimo, y eso, mis hermanos, cansa. Y también de eso el Señor nos habla, que tenemos que descansar. ¿Qué decir cuando la crisis toca la puerta de la casa, de la familia? O cuando la rebeldía alcanza el corazón de los hijos, o las dificultades rebasan la paz familiar y la armonía conyugal. Todo eso nos lleva a un cansancio. O como creyentes, como hijos de Dios, ese debilitamiento espiritual, ese cansancio por un pecado no reconocido, que al no ser confesado ni arrepentirse, el espíritu lo mantiene en un estado de culpa. ¿Quién se ha sentido así? Que por más que quiera hacerse de lado, se da cuenta que está pecando delante de Dios y el Señor le está mostrando: tienes que arrepentirte, tienes que cambiar. De alguna manera nos está siempre sacando a la luz la realidad, y eso también puede llegar a ser cansado. Pero ¿quién es el que debe de decidir dejar de estar cansado? Nosotros. Porque ¿con qué se quita el cansancio, mis hermanos? Con el descanso, así de simple, no hay otra fórmula. Con la paz del corazón, cuando usted es fortalecido después de haber superado una situación crítica. Puede ser un esfuerzo físico, puede ser una lucha emocional, puede ser una enfermedad. ¿Quién no anhela descansar después de un largo o arduo día de trabajo, de esos días que se hacen interminables, donde parece que todo está en contra? ¿Quién ha tenido días así? Y que dice: ay, que ya se acabe, ya quiero ir a casa. O de hacer ejercicio. Quien acostumbra a hacer ejercicio, bueno, se cansa. ¿Y quién no ha experimentado el fortalecimiento del cuerpo cuando se recupera de una enfermedad agobiante, por ejemplo? ¿Quién ha estado muy enfermo y se ha sentido de esas veces que dices: de aquí no paso? Y cuando pasas y viene el otro día y el otro día, ¿cómo te sientes? Reconfortado. Más ahora con este agresivo y variante virus, con tantos síntomas desde antes, dentro del proceso de estar ahí, y posterior las secuelas, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, todo esto representa cansancio, y lo que tenemos que aprender es a descansar. Por ejemplo, cuando la paz inunda el corazón y anima el alma, cuando se supera algo, o cuando después de haber pecado deliberadamente experimentas la paz espiritual que produce el perdón de Dios, después de haber reconocido una falta, arrepentirse, como David, quien cuando peca deliberadamente en contra de Dios, él se sale del orden establecido en aquella época. Cuando los reyes tenían que estar en la guerra, él, en lugar de estar al frente de sus ejércitos, se queda en la casa. La ociosidad, ¿a qué lo lleva? Al voyerismo. ¿Sabe lo que es el voyerismo? Andar de fisgón. Ese es voyerismo. Vio a su vecina hermosa bañándose. ¿Eso a qué lo llevó? Al abuso de autoridad, la fornicación y el homicidio. Ahora, la conciencia de David estaba cauterizada. David no sentía ninguna forma de arrepentimiento, ni siquiera remordimiento. Ya su hijo ya había nacido, consecuencia de ese pecado. Y ahí es donde Dios les tiende su misericordia, enviando a Natán para confrontarlo. Entonces su corazón cayó en una carga, se cargó con culpabilidad. ¿Y cómo la superó? Reconociendo el pecado sin intentar justificar
nada. Y aquí cabe la exhortación, mis hermanos. Si por una causa alguno le ha abierto la puerta al pecado y su conciencia está siendo confrontada por el Espíritu del Señor a través de una enseñanza, de una alabanza, a través de una confrontación directa, y sufre una carga de culpabilidad, pues mire, no lo tome a mal. Antes agradezca al Señor por su misericordia, reconozca ese peligroso terreno espiritual que está pisando y sin justificar nada, confiese su pecado, arrepiéntase y sea restaurado. Va a encontrar paz, va a encontrar descanso a su alma. De ahí la importancia, mis hermanos, de las palabras de Jesús. Quien conoce el corazón humano, sabe que somos frágiles, sabe que somos vulnerables, somos polvo, y extiende su misericordia en cada circunstancia de nuestra vida, porque también sabe que todos necesitamos una mano que nos levante. ¿Quién no necesita a alguien que lo levante? Y aunque muchos lo nieguen, mis hermanos, necesitamos, anhelamos el abrazo del Señor, de su consuelo, de su cuidado, de su provisión, de su gozo, su descanso. Una palabra que lo aliente. ¿Quién no la necesita? Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo aprender a descansar en el Señor? Porque parece que no hemos aprendido a descansar en Él. Y lo primero que tenemos que entender es reconocer cuál es el verdadero descanso del Señor. Porque si bien sabemos que Dios conoce todas nuestras necesidades terrenales y en su bondad se ocupa de suplirlas conforme a su voluntad, es muy evidente que como creyentes, estoy hablando con cristianos, aún como creyentes, la perspectiva que tenemos de descansar, así como del gozo del Señor, son muy distintas a lo que representa el verdadero descanso en Cristo. Por ejemplo, se asocian las vacaciones, aunque sea un fin de semana, con el descanso. Y después llega usted de vacaciones y tiene que descansar de las vacaciones. O sea, ¿a quién le vendieron la idea que salir de vacaciones descansa? O tiene una semana de vacaciones, un fin de semana de vacaciones y quiere 2, o quiere 3. Hay quien también relaciona el descanso con estar a gusto, estar contento, tener dinero, tener bonanza, tener prosperidad. ¿Y qué cree? Tampoco así se descansa el alma. Y finalmente solo nos damos cuenta que todo resulta insuficiente, no tenemos paz y no hay descanso. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando suplir el cansancio o descansar con lo que el mundo ofrece. No es posible descansar a plenitud cuando se depende de lo que el mundo ofrece, mis hermanos. Por eso las palabras de Jesús en Juan 14:27, Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que solamente Él es el único que nos puede dar una paz completa. Y Él sabe que estamos cansados. ¿Vienes cansado, mi hermano, por alguna de las causas que he hablado? Él sabe que estás cansado. Él sabe que estamos agotados de tanta lucha, porque eso es lo que el mundo provoca con la agitación de la vida. Ahora el estrés que se ha convertido en la enfermedad de los últimos tiempos, que agrede tanto física como mentalmente. Múltiples síntomas de esta generación que se acrecientan cuando dejamos de buscar nuestro descanso en el Señor. Cuando nos olvidamos de dejar nuestros problemas, nuestra angustia, nuestros deseos, nuestros anhelos en sus manos. Y empezamos, como Pedro, a ver la tormenta. Y nos empezamos ¿a qué? A hundir. ¿Qué levantó al buen Pedro? La mano de Jesús. ¿Usted necesita una mano que lo levante? ¿Usted cree que Jesús no la está extendiendo todos los días? Claro que sí, mis hermanos. Sin embargo, vivimos en una sociedad que nos lleva siempre a centrar la mirada de manera individual, en nosotros mismos. Una sociedad egoísta.
Y estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Es evidente que tiene que haber hombres amadores de sí mismos. Y eso no nos permite ver que hay alguien que siempre está en una situación quizás peor a la nuestra. Y por eso el Señor dice, vengan ustedes que están cansados, vengan que están cargados, yo los haré descansar, porque hay un propósito, mis hermanos, hay un propósito. Pero en esa situación o condición egoísta, cuando solo interesa lo que nos afecta, sin ver que nuestro prójimo, sí sabe quién es su prójimo, ¿verdad? No me vaya a preguntar como los fariseos, ¿y quién es mi prójimo? Sí sabe quién es su prójimo. Y no necesariamente es la persona con la que viene hoy, no solamente su familia, aunque es la más importante. Hay una gran cantidad de prójimos a nuestro entorno. Bueno, ese prójimo quizás esté librando la misma batalla o situaciones mucho más delicadas que las que nosotros estamos viviendo. Trabajados y cansados, cargados. Una condición de extremo agobio físico y mental por el día a día. O sea, no necesitamos estar pensando ¿por qué me sucede? Simplemente va a suceder, mis hermanos. El cuerpo se va a deteriorar, la economía se puede mover, las circunstancias se pueden tornar así como de bonanza también adversas. Y en medio de eso el Señor nos dice, ven a descargar, ven a descansar. Jesús nos dice que Él nos hará descansar. Sin embargo, no sabemos descansar en Él, porque no entendemos el verdadero descanso del Señor. No aprendemos a dejar nuestra vida con todos sus afanes en sus manos, para disfrutar del consuelo, del abrazo, del cuidado, el consejo que brinda el Padre a sus hijos. Queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Queremos depender de lo que el entorno nos mueve, de lo que alguien nos dijo, de lo que en el internet tanto se maneja en la actualidad. Use las redes sociales de otra manera para edificarse, mi hermano, no para estar buscando a ver cuándo se va a acabar el mundo. Eso ya lo sabemos por medio de la Escritura. Necesitamos comprender que la mayor de las veces el cansancio y el agobio provienen por no comprender que como hijos de Dios poco podemos hacer sin su ayuda. ¿Sí sabía eso? Pero hay quien piensa que todas las trae, que las trae consigo, que puede hacerlo todo. Y ese es el problema del hombre: soberbia, autoestima, orgullo. Si fuéramos conscientes que la solución de todas nuestras aflicciones y situaciones, por angustiantes que sean, no depende solo de nosotros el resolverla, alcanzaríamos la paz y el verdadero descanso. Ahora, esto no significa cruzarse de brazos, esto significa ponerse en las manos de Dios, hacer lo que nos corresponde, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque de no apoyarnos en el Señor, la lucha diaria superará nuestras fuerzas. Las tentaciones serán más insoportables y la maldad del mundo nos va a alcanzar con mayor facilidad. Porque eso es lo que está sucediendo día a día, mis hermanos. Y buscar en el descanso en el Señor significa reposar en paz. O sea, es entrar por la puerta para encontrar el oportuno socorro. ¿Quién es la puerta? Jesús, mis hermanos. El salmista escribió algo que yo pienso que debería ser una oración permanente. En el Salmo 4:8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Ay, ¿qué siente cuando escucha eso? Noches de insomnio, noches de preocupación, noches de afanes, cuando lo que debería estar diciendo: Señor, ya no puedo más, cada día tiene su propio mal, lo dejo en tus manos, mañana será otro día, en paz me acostaré, dame descanso, quiero dormir, necesito recuperar mis fuerzas, porque tú, solamente tú, eres seguro para mí. Mi hermano, eso es descansar en el Señor en medio de la aflicción. La paz de la conciencia también permite el descanso. Pero cuando una conciencia es atormentada por los afanes o incluso el pecado,
le aseguro que la paz interior va a ser muy difícil. Siempre va a haber algo que lo agobie. Por eso el Señor dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Dice: mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Cristo nos invita a llevar su yugo, esa herramienta para el trabajo que se pone en el cuello de las bestias para que tiren arado o una carreta, y esto implica esfuerzo. Y espiritualmente, ¿sabe qué dice? ¿Qué representa? Que nos tenemos que esforzar. Y usted dice: pero si estoy cansado, si estoy agobiado, estoy cargado, ¿cómo me voy a esforzar? Mire, Jesús dice que su yugo brinda descanso al alma. ¿Cómo es posible esto? Porque el yugo que ofrece Jesús es el yugo de su gracia, de su salvación, de su libertad, de su carácter. Y eso te va a hacer descansar, porque su carga es ligera. Te va a quitar las cargas que te están agobiando para ponerle a cada uno de nosotros su propia carga. Si tuviésemos ojos espirituales para ver el entorno espiritual, yo le podría asegurar que todos los que estamos aquí traemos una losa en la espalda muy pesada. Voltea alrededor y imagine la losa de cada uno. Y dice: bueno, pues yo siento que la mía está más grande. No, mi hermano, todos traemos una mochila de cargas, de afanes, y solamente el Señor la conoce. Por eso, ponernos el yugo del Señor implica esfuerzo, porque implica renuncia, es entregar. Representa vivir contracorriente al mundo, tener convicciones distintas a las de la mayoría de las personas. Es una fuente de descanso que da paz al alma cuando estás comprobando lo que representa descansar en el Señor. Quítate esa carga, mi hermano. La carga de las dudas, de la desconfianza. De manera que si estamos agobiados, cansados, abatidos, el descanso del Señor está en confiar en Él. ¿Ya se dio cuenta? No está en tirarse en una cama. Es hacer su voluntad, es seguir adelante, es caminar. Y así es como todo trabajo, toda aflicción nos parecerá suave, porque su carga, ¿cómo es? Ligera. El apóstol Pablo, de una manera impresionante, nos aconseja en Filipenses 4:4. Vaya y acompáñeme ahí, por favor. Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. O sea, ¿qué habla? De permanencia. No está hablando de circunstancias, está hablando de permanencia. Y luego repite: otra vez lo digo, regocíjense. ¿Esto qué representa? Pues una doble porción de consejo, ¿verdad? Dice: su amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, cuando tú te regocijas en el Señor, mi hermano, cuando te quitas la carga, cuando estás bajo el yugo del Señor, entonces tu carácter, tu amabilidad, tu gentileza, tu paz, lo que tú tienes, lo que ya el Señor puso en ti, ¿qué crees que se va a hacer? Evidente a los demás. Dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. No estés afanado. ¿El afán qué produce? Desconfianza. Le estás predicando a alguien el evangelio, le estás hablando de un Dios de paz, le estás hablando de que el Señor es un Señor que lo máximo, lo mejor, y tú estás temblando. Y te dicen: oye, ¿y tú tienes esa fe que me estás diciendo? Claro, porque el Señor es bueno, y estás temblando. Y no, pues mejor me quedo como estoy. Yo tengo más confianza en mis mandas a San Juan. Es en serio, mis hermanos. Si nosotros no manifestamos la verdadera fe que nos sostiene,
No estamos dándole la gloria a Dios, no estamos siendo honestos con lo que decimos creer. ¿Usted está convencido de lo que dice la Escritura? La tiene que vivir. Y presentar tus oraciones, presentar tus afanes, presentar las cosas que te están afligiendo en acciones de gracias, dice, en ruego. Gracias, Señor, si estás permitiendo esto en mi vida, por algo ha de ser. Enséñame tu propósito, muéstrame qué debo hacer, porque tu carga es ligera. Dice, y la paz de Dios, ahora sí entra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Pero cuándo? Cuando te estás descargando, cuando te estás regocijando en medio de las propias adversidades. ¿Sabe cuál es la perspectiva bíblica de regocijarse? Es estar alegre, es estar a gusto, sentirse holgado. Así como cuando se sienta usted en su sillón favorito que ya tiene su figura, ahí. Sentirse muy a gusto. Ya ni siquiera se tiene que acomodar. El sillón se acomoda a usted. Con esos pants que también ya nada más se mete. Sentirse holgado es considerar suficiente lo que tiene, mi hermano. Es la condición del corazón que, fortalecido en el Señor, le permite aceptar el motivo de las aflicciones. Le permite entender el por qué están sucediendo las cosas y en medio de ellas regocijarse. En medio de la escasez, el apóstol Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Él decía, he tenido abundancia, he tenido escasez. En todo y por todo he sido probada. En todo. Para él Cristo era suficiente. Su confianza en el Señor. Por eso el regocijo y el contentamiento es la satisfacción interior de que no exige nada, no procura cambios ante las circunstancias externas o extremas que se presentan. Espera confiadamente la respuesta en Dios, haciendo lo que le corresponde. Como decía hace un momento, no se trata de cruzarse de brazos, se trata de caminar en fe, de hacer las cosas correctamente, de vivir con honradez, de vivir con integridad. Y el Señor va a recompensar. El Señor va a proveer. Contrario a la perspectiva del hombre natural, que su parámetro es tener siempre más y por eso siempre estar insatisfechos, inconformes, compitiendo por sobresalir sin importarle los medios. La pregunta es, ¿tiene usted contentamiento? Analice de lo que acabo de hablar. Y como creyente yo creo que debería de ser, pero no hemos aprendido a estar regocijados con contentamiento. O sea, estoy hablando si tiene ese regocijo y contentamiento pese a la situación que esté pasando. ¿Está usted disfrutando de la paz en el corazón, confiando en el Señor, porque sabe que Dios hará? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. Y cuando habla de riquezas en gloria, no está hablando de riquezas materiales, está hablando de suplir todas las necesidades morales, espirituales, físicas. Un hombre conforme al corazón de Dios llamado David, del que ya hablamos, que pecó deliberadamente y se tuvo que arrepentir. Bueno, vamos a aprender de él el contentamiento y el saber esperar en el Señor. Vaya conmigo a 1 Samuel 22:1, por favor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que confiaron en el Señor, que pueden ser modelo para esta enseñanza. Pero vamos a tomar esto en este momento. ¿Cuál es el contexto de 1 Samuel 22:1? Literalmente, David está siendo perseguido por Saúl porque lo quería matar, así de simple. Y dice, de allí se fue David. ¿Cuál es de allí? De palacio. David estaba en palacio. ¿Por qué estaba en palacio? Porque era el que cantaba salmos a Saúl para que se le alejaran los demonios. ¿Recuerda eso? Bueno, dice, de ahí se fue David y huyó a la cueva de Adulam.
Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. O sea, él salió huyendo y detrás de él su familia. Dice en el versículo 2, también se juntaron con él todos los oprimidos, los endeudados, los amargados de espíritu, y David fue hecho líder entre ellos. Tenía consigo unos 400 hombres. Lo primero que hizo David fue llevar a su familia con el rey de Moab para decirle: cuida a mi papá, cuida a mi familia. Él iba a comenzar un trabajo muy arduo. Salió huyendo del palacio, lo querían asesinar. Ahora vea el contexto para que se dé cuenta de qué vivía David. De un momento a otro había perdido su trabajo, o sea, su lugar en el palacio. El matrimonio con la hija del rey jamás se consumó. ¿Se acuerda que él tenía una promesa de matrimonio? Porque había derrotado a Goliat. Se tuvo que alejar de su mejor amigo y tuvo que dejar la casa de sus padres. ¿Qué significa? En un instante su perspectiva de vivir en palacio como príncipe cambia radicalmente. Y ahora está en medio de una situación difícil, peligrosa, perseguido, sin nada que ofrecer, sin nada que tener, escondido en una cueva, temeroso de ser atrapado y de perder la vida. ¿Se da cuenta cómo la vida puede cambiar de un momento a otro? ¿A alguien le ha cambiado la vida de un momento a otro? Y qué tremendo. Porque mire, una cueva no ofrecía ninguna comodidad. ¿Sabe qué representa la cueva? Nada que sea agradable. Significa y representa carencia, oscuridad, sequedad. En una cueva no hay comida, no hay agua. Una cueva no ofrece esperanzas para el futuro, mis hermanos. David pudo ver su condición pensando que su situación era mucho más dolorosa de los que estaban buscando con él, o sea, los que le seguían, porque estaba sufriendo en carne propia la traición y la ira del rey, perseguido por el ejército de Israel para asesinarle. Sin embargo, había algo que él estaba convencido: de la fidelidad de Dios. Desde pequeño experimentó su cuidado y él lo recordaba. ¿Usted puede recordar las maravillas del Señor a lo largo de su vida? Aun cuando no le conocía, ¿cómo tuvo cuidado de usted? David recordaba el respaldo del Señor y, consciente de eso, su fe estaba puesta en él. Y él escribe un salmo precioso donde dice: en ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Líbrame de tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Salmo 31:1. ¿Cree usted esto, mi hermano? David entendió que si Dios permitió todo lo que le sucedía, y además acercó a su vida a hombres tan desesperados y abatidos, quizás hasta decepcionados de Dios, que no fue para estarse lamentando o exponerles su desventura y arrastrarlos a una condición de mayor amargura, no, sino para mostrarles al Dios que él amaba, en el cual él confiaba y le permitía permanecer de pie. ¿Y sabe cuántas personas están alrededor de usted en una condición que está necesitando a alguien que les anime? Para los creyentes no es distinto, mis hermanos, pero la fe es el principio de aprender a descansar en el Señor. Esa confianza en que todo lo que Él permite tiene un propósito y su entorno lo tiene que saber. Lo tiene que usted hacer evidente con su forma de vivir, con su manera de hablar, con la confianza. David, a pesar de su aflicción personal, por las situaciones tan contradictorias que estaba viviendo, mire las contradicciones. Fue ungido como rey, ¿sí o no? Y estaba huyendo de palacio. Experimentó el respaldo de Dios venciendo a Goliat y en lugar de ser honrado, está perseguido. Era contradictorio. Así como decir: bueno, Señor, ¿qué no soy hijo de Dios? ¿Qué no soy hijo del rey? ¿Qué dijo David? Reclamo mis bendiciones. No, mis hermanos, eso dicen los de la prosperidad.
Pero al Señor no se le reclama, al Señor se le clama y se le agradece. Y fue lo que hizo David. Con todo lo que le acontecía, estaba convencido de la fidelidad de Dios, pero sabía también que era tiempo de manifestar esa confianza. Convencido de que si Dios lo había llamado, cumpliría su propósito en él. ¿Y esta promesa nada más es para David o para todo creyente? ¿Usted ha sido llamado con un propósito? La semana anterior en la enseñanza pregunté cuánta fe se necesita para creer que todas las cosas obran para bien a quienes aman al Señor, a los que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Cuánta fe se necesita para creerlo? Porque lo repetimos invariablemente y todo resulta para bien y sí, nos deshacemos en esos argumentos que son válidos, es palabra de Dios, pero ¿lo hacemos personal? David sí estaba convencido que solamente sosteniéndose en el amor y en la fe en el Señor tendría sustento, dirección, protección, que trataría con sus enemigos y lo libraría de sus temores y de sus angustias. Y como creyentes, yo les preguntaría, ¿tienes esa misma convicción que te permite ver o discernir en cada circunstancia el propósito y la salida que Dios puede darle? ¿O simplemente ves el problema? Ay, me siento abatido, ay, me siento cansado, estoy muy enfermo, la situación es muy difícil, ay, y comiéndome lo que hay. Mis hermanos, este no es un mensaje de superación personal. Esto es entender que estamos en las manos de Dios. David descansaba en Dios. Por eso cuando él expresaba, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ¿qué? ¿Me librará el Señor? ¿Por qué cree que lo decía? Porque lo experimentaba en carne propia. Y eso le permitía ver que todo lo que le estaba afectando era para dirigir ahora su corazón y su mirada de manera distinta. Él estaba aprendiendo a ver con el corazón del Señor las necesidades de los demás, porque él aprendió a descansar en el Señor. Y para nosotros es importante entender que el descanso en Cristo no es un reposo de las circunstancias adversas, mis hermanos, sino que es el reposo en medio de ellas. Ahí se reposa. No es el reposo de la inactividad, del aislamiento, no, sino de la confianza de caminar convencidos que Dios hará su obra en nosotros. Yo le voy a preguntar, ¿alguno ha estado en condiciones tan difíciles, oscuras, donde la necesidad de tener a alguien a su lado es apremiante? ¿Sí o no? Saber que cuenta con alguien que le anime, que le comprenda, que le escuche, que se preocupe por usted realmente. ¿Sí lo ha necesitado? Bueno, le voy a dar una buena noticia. Siempre habrá alguien que necesite eso y está a su lado. Siempre habrá alguien que necesite una palabra de ánimo, alguien que espera ser consolado, animado, sobre todo cuando las crisis están llegando a situación tan extrema como la misma muerte, porque eso se experimenta en el día a día. Estamos en este mundo, mis hermanos, y en el mundo hay aflicción. Pero cuando se confía que Dios está contigo, ¿sí confías que Dios está contigo? Que está haciendo su obra en ti, que Él se está ocupando de tus asuntos. Entonces podrás hacer tus necesidades a un lado y empezar a hacer bendición a los demás en medio de la aflicción, porque tu alma está descansando en Dios. ¿Sí se entiende esto que estoy hablando, mi hermano? Te da paz. ¿Has sentido que las necesidades o situaciones difíciles que identificas en ti, ahora, en lugar de centrar tu atención en ellas, tu corazón comienza a voltear a los demás? ¿Sí has sentido eso? ¿Qué crees? El corazón de Jesús está siendo formado en ti. Y eso es lo que Él desea. Pero Él primero te dice, ven, porque estás cansado y agobiado.
Yo te quiero hacer descansar porque hay mucho que hacer. David tenía ese corazón porque reconocía la gracia de Dios en su vida, experimentaba su paz, su respaldo y lo compartía a los demás. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. ¿Qué hacía él? Alababa al Señor y que le decía a los demás, vengan conmigo, vamos a alabar al Señor, confíen en Él. ¿Tu vida habla así? ¿Tu corazón tiene la misma convicción? Porque David, toda la paz, todo el cuidado que experimentaba de Dios, lo expresaba abiertamente, con sus actitudes, con su fe, con palabras de gratitud de ese creyente que reconoce desde dónde fue rescatado. ¿Reconoces desde dónde el Señor te trajo? ¿Puedes tener gratitud por lo que ahora tienes en Él y dejar atrás las cosas pasadas? La convicción de nuestra salvación en Cristo Jesús, ¿a qué nos debe llevar? A la gratitud, al contentamiento, y no convertirse en un inconforme que solamente está quejándose hasta de Dios. La gratitud debe ser una constante por todo lo que el Señor continúa obrando en tu vida, mi hermano, sea en las aflicciones, sea en las pruebas que permite, pero también cuando te libra de algún peligro, cuando te libra de una enfermedad, cuando te da provisión dentro de la escasez. Imagine una balanza en su vida. ¿Sí sabe qué es una balanza, verdad? Bueno, de esas balanzas antiguas. Ponga una balanza imaginaria delante de usted en este momento. Y por un lado ponga las aflicciones, las pruebas por las que el Señor le hace pasar. Pero en el otro lado ponga todas las veces que le ha provisto, que le ha guardado, que le ha protegido. ¿A dónde cree que se inclinaría esa balanza? A la gracia. ¿Sabe usted de cuántas lo ha librado el Señor? ¿Cuánto tiempo de cuidado? ¿Cuánto tiempo de provisión? ¿Cuánto tiempo de gracia? Pero nada más nos fijamos en el peso del problema. Vemos muy grande este lado de la balanza y nos estamos dando cuenta de la enorme cantidad de gracia y de bendición que el Señor a lo largo de nuestra vida ha ido acumulando y sigue haciéndolo. Es reconocer que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Usted lo cree? El apóstol Pablo dijo: el que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y lo demuestra diariamente. Todas las cosas son todas las cosas. No nos enmarquemos solamente en las cosas materiales, mis hermanos. El proceso del Señor para bendecirte es en todos los ámbitos: sentimental, emocional, físico, espiritual, moral, en todos. Por eso David sabía que su gozo y su confianza en Dios contagiaría a los demás. Por eso dijo: lo oirán los mansos y se alegrarán. Él pensaba en las personas que se habían unido a él, aquellos que también como él habían sido privados de tierras, habían sido privados de recursos, estaban perseguidos bajo el reinado de Saúl. ¿Quiénes son esos ahora, mis hermanos? Los afligidos, los endeudados, los tristes, los amargados, los cargados, los cansados, los pobres en espíritu que necesitan saber que en Cristo alcanzarán paz, que pueden encontrar esa libertad de una vida pecaminosa, porque están reconociendo su necesidad de Dios. Solamente cuando alguien reconoce sus necesidades, cuando alguien reconoce su debilidad, lo vulnerable, lo perdido que está, entonces empiezan a darse las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es cuando tu necesidad te lleva a clamar a Dios. Las bendiciones comienzan cuando tú reconoces tu debilidad. Dice el Salmo 72:12:
librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le socorra. Tendrá piedad del pobre y del necesitado y salvará la vida de los necesitados. ¡Qué promesa! De manera que cuando un creyente aprende a depender de Dios poniendo su confianza en Él, ¿sabe qué? Siempre habrá un canto de alabanza en su boca para animar a otros, porque está convencido en quien cree, en quien confía. Pero cuando un creyente se desespera, se altera, se desanima, se deja caer por cualquier situación o algo a veces que le incomoda un poco, hay quienes con muy poquito empiezan a ver panoramas adversos, dan todo por perdido y se entregan a la queja y a la crítica y ¿sabe lo que va a provocar? Arrastrar a otros en su propia incredulidad. Y usted está puesto para hacer luz en medio de la oscuridad. Son aquellos que no han comprendido que al formar parte del cuerpo de Cristo van a influir en sus hermanos en la fe, pero también pueden afectar a su entorno, para bien o para mal. ¿Crees que tu fe va a afectar a las personas? Sí. Y si tu fe está así de pequeñita, ¿qué crees que va a pasar con la gente que te vea? Pero si tu fe está asentada en la roca, ¿qué crees que va a pasar con esas personas? Aunque sean incrédulos, se van a dar cuenta en quién confías. Y algún día te van a preguntar. De manera que, ¿será posible bendecir al Señor en todo tiempo? ¿Sí o no? Aunque nos invadan los sentimientos de tristeza, de duda, de confusión, aunque existan situaciones que nos desbordan de tal manera que queramos salir huyendo a la cueva, sí se puede bendecir al Señor ahí. Pero solamente cuando hay una solidez de fe cimentada en la seguridad de quién es Jesús, de tu salvación en Él. Cuando tienes presentes las ocasiones que Dios ha intervenido de manera milagrosa, ayudándote, rescatándote de diversas situaciones, cuando estás consciente de la balanza, cuántas bendiciones he tenido del Señor, y todo esto que yo consideraba adverso está en la nada, porque el Señor me ha provisto, porque el Señor ha estado conmigo. Y entonces podrías decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ahí sí cabe, mi hermano. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, enfermedad, peligro, espada. ¿Qué vas a decir? No, nada me separará del amor de Cristo, pero con convicción. No repetir las palabras como si fuera un eslogan o un cliché. Es hacer personales las promesas del Señor. La convicción de David puede ser la misma en cada uno de los creyentes que tienen presentes las misericordias que han experimentado en todo su caminar. No te olvides de quién te ha traído, mi hermano. Por eso la alabanza de David elevaba la confianza a los que lo escuchaban. Esos 400 lo escuchaban adorar al Señor, y lo mismo es para nosotros. Sin importar los tiempos, nuestra confianza en el Señor debe ser un testimonio para los que están cargados y cansados. David dijo en el Salmo 34:4, yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman al Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que le temen. Mi hermano, esa oración es tuya, esa oración es mía. Pero la carencia de fe conmueve el corazón hacia el pesimismo, a creer que cualquier circunstancia va a crecer de tal manera que se va a convertir en algo terrible. ¿No te ha sucedido que empiezas con un dolor de estómago y al rato ya piensas que tienes cáncer? ¿En serio? O sea,
Empiezas a ver una cosa así de pequeñita y empiezas, bueno, pero es que me está doliendo desde ayer y me va a doler más mañana. Y si me duele después de 3 días más, no, ya tengo un tumor cerebral, no, ya. Hay personas que están así adelantando la desgracia. Mira, mi hermano, si tienes ese tumor, algún día se va a manifestar. Pero si no tienes ningún tumor, ¿para qué te preocupas? Igual con cualquier circunstancia. Pero eso es lo que obra el pesimismo, la falta de fe, hacer grandes los problemas cuando no existen, cuando los tienes que ver en su justa medida. David describe esto, o sea, su liberación del peligro, de la muerte, que fue rescatado. Así, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, es aceptar la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia. No importa la respuesta, el Señor la dará a su tiempo. Por eso el Señor afirma, el Señor Jesús dijo que buscando primero el reino de Dios y su justicia, el Padre siempre va a añadir lo que necesitan sus hijos, que sabe lo que necesitan desde antes de que lo pidan. Por eso, mis hermanos, necesitamos entender que hay un proceso entre el reconocimiento de la necesidad, la súplica y la provisión de Dios. Y esto se repite en la vida del creyente y es parte de tu maduración, de tu crecimiento. No siempre quieras ver las cosas color de rosa, no van a ser así. Pero sí tienes que estar consciente que aún en la cueva el Señor está contigo. El Señor forja el corazón de manera que armonice con su propio corazón y forma el carácter de Cristo en ti. Por eso Pablo nos enseña que el entendimiento de la voluntad y los procesos de Dios nos liberan de la desesperación cuando comprendemos que las dificultades son necesarias para hacernos depender de Él. Fíjate para qué son necesarias las dificultades, para que aprendas a depender de Él. Romanos 5:3. Dice el apóstol Pablo pensando en este proceso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿tú tienes esa convicción que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Entonces es la decisión personal el seguir confiando en Dios a pesar de las aflicciones. Esto es algo muy personal, mis hermanos, y esto engrandece el testimonio del creyente porque glorifica a Dios y genera confianza entre los que te ven. Y quienes reconocemos como el único Dios soberano, le podemos amar, servir, obedecer, y no por lo que nos da, sino porque Él es digno, porque lo merece, incluida nuestra propia vida. Y podemos leer en las palabras de algunos hombres de la Escritura esta convicción. Job dijo en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? En Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En ese y si no, está expresada la fe de estos hombres. Y fueron librados, porque confiaron en Dios. David preguntó, ¿quién es el hombre que desea vida? Estaba animando a sus seguidores. Con esta frase les está diciendo, ¿quién quiere sobrevivir a esta cueva? ¿Quién quiere ser renovado del corazón para después gozar de mejores tiempos cuando el Señor lo disponga? Y yo le pregunto a usted lo mismo.
¿Quiere usted sobrevivir a la cueva en la cual quizás está usted inmerso en este momento? La situación, la circunstancia. Necesita hacerlo con fe. Y esto enseña a cada creyente que para salir adelante de una situación, la que sea, que le permita continuar en el camino, no va a ser en sus fuerzas, ni con lo que ofrece el mundo, sino simplemente en andar rectos, caminar en integridad, confiar en Dios y descansar en Él. Y sí, ante las adversidades busca a Dios con intensidad. Ante toda aflicción, carencia, agobio, cansancio, sí, clama al Señor, pero comprométete a hacer su voluntad. Comprométete a seguir su dirección, a tomar las decisiones que le agradan y que le glorifican. Porque muchas veces solamente pedimos para satisfacer nuestros instintos más bajos. De manera que si tienes situaciones difíciles, si hay rechazo por parte de los demás, si hay necesidades, algo te tiene quebrantado, puedes estar seguro que a su tiempo el Señor responderá. ¿Qué dice la Escritura? Cercano está el Señor a quienes, a los quebrantados de corazón. Así es como esas experiencias que nos cansan y nos agobian, nos van formando, porque acentúan nuestra dependencia al Señor, nos forjan una más inquebrantable confianza en el Señor, mis hermanos. Es la vida del creyente que está convencido de su dependencia a Dios y todo tiempo lo lleva a la súplica con la confianza en la respuesta del Señor. Y esto, mis hermanos, se tiene que convertir en una forma de vida mientras estemos aquí. Confiar, entender, descansar. De manera que en Cristo Jesús tenemos la certeza de recibir el descanso. ¿Sí lo cree? El consuelo, la protección y el cuidado del Padre. Pero si depositamos nuestra confianza en Él, si tenemos la esperanza de que Él suplirá conforme a sus promesas y voluntad soberana. Y para terminar les quiero hacer una pregunta. ¿Será posible descansar en Jesucristo a pesar de las circunstancias? Entonces, yo le voy a invitar a que dejemos toda carga y agobio delante de Él. Mire, mi hermano, créalo. Haga suya la promesa, haga suya la enseñanza, para que usted realmente se quite esa losa. Que sea real en su vida su fe y su confianza en el Señor. No lo tome como una plática más, una enseñanza más. Establezca en su corazón esa convicción de que Dios está obrando en su vida, de que Dios tiene. Si quieres levantar tus brazos al Señor para clamar a Él en tu interior, en tu corazón, hazlo. Y le decimos al Señor: Padre, te damos gracias porque hemos encontrado en tu palabra tu consejo, porque sabemos que podemos acudir a ti en las circunstancias que estamos viviendo, no importa cuál, y que tú habrás de responder a tu tiempo, Señor. Aquí venimos, Señor, realmente cansados, realmente abatidos, realmente cargados. Tu pueblo está débil, tu pueblo está sintiendo que las circunstancias lo rebasan, que las situaciones alteran todas sus cosas, toda su vida. Pero ahora estamos entendiendo algo, que podemos descansar en ti. Y en ese descanso vamos a poder llevar una vida de fe. Pero tenemos que entregar todo, Señor. También hemos aprendido que tenemos antes que descargarnos de todo lo que traemos, sean dudas, sea pecado, sean aflicciones, entendiendo que tú estás por encima de todas las circunstancias, que tienes control de todas las cosas
y que no vea yo el panorama tan oscuro, que salga de esa cueva, porque quiero la vida, porque quiero ver tu luz, porque quiero ser luz. Y en medio de los agobios, en medio de las aflicciones, empezar a ver como tú, Señor. Empezar a abrazar a los demás como tú los abrazas. Que aún en esa cruz orabas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entender tu corazón, Señor, es satisfacer nuestra alma delante de ti, por lo que representa ser tus hijos. Que las aflicciones nos lleven al clamor, a ponernos de rodillas, pero que también nos lleven a levantar el rostro con la esperanza que tú responderás. Muchas gracias, Padre eterno, porque nos das confianza, porque nos das paz, porque te creemos, porque te encontramos el reposo que necesitamos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, mis hermanos.